buenos días. Deseo que Dios los bendiga en este día. Estamos desde el Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos aquí en este día con la bendición de Dios. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y de cada uno de los que hacen partícipe o hacen posible este devocional del día de hoy. Estamos hoy aquí creyendo que Dios es quien hablará a través de nosotros, a través de mí, a cada uno de ustedes. Creemos que Dios siempre tiene una palabra viva y eficaz cada día, necesaria para cada uno de los que creemos y nos aferramos a Él. Deseo que Dios bendiga y este devocional sea de bendición para cada uno de ustedes. Nos vamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, el cual habla de lo siguiente: He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde lo alto. Esta palabra, cuando Dios la traía a mi vida, esta cita, cuando yo empecé a estudiar el libro de Lucas, porque fue algo que Dios me llevó a hacerlo, quizás ya lo había leído alguna vez, había comprendido, pero cuando Él traía esta palabra de la promesa de su Espíritu Santo, Él me hacía sentir que era necesario leer el libro, porque recordar lo que Dios habla a través de ese libro a nuestras vidas. Este libro para mí revelaba a mi vida lo necesario que era que la palabra se cumpliera para que su promesa nos fuera cumplida, ya que como sabemos que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esta promesa se nos sería dada, porque sabemos que en nuestra humanidad nosotros no éramos merecedores de recibir esta promesa, ya que nosotros como ser gentiles, no siendo de sangre judía, no éramos aptos para que sus misericordias fueran hacia nosotros, ya que por medio de la ley, tras los estatutos en los que ésta se fundamentaba o la que estaba, no era imposible que nosotros recibiésemos las promesas de las cuales Dios hablaba a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento antes de que Él viniera a morir por mí y por ti. Dice que solo hasta que la palabra dice que solo que hasta que la simiente en la que fue hecha la promesa viniese, como lo dice en el capítulo 3, versículo 19, dice de Gálatas, en el libro de Gálatas dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Sabemos nosotros, como si somos cristianos, no sé, o yo creo que todo aquel que ha conocido, ha escuchado de Jesucristo, el mediador, el que habla, es nuestro Señor Jesús. En el libro de Lucas habla desde el nacimiento, ministerio y muerte de nuestro Señor. Imagino a los apóstoles cómo ellos anduvieron con nuestro Señor, viendo sus maravillas y viendo cada uno de los propósitos que Dios tenía con sus propios ojos, lo que el Señor había prometido, pero de igual forma quiero creer que ellos se sentían como respaldados, protegidos, se sentían como que nada les hacía falta, como que ellos se sentían llenos de que no había nada que pudiera hacerles mal en ese momento. Quizás creían ellos que, como la palabra lo decía, que iba a venir el Salvador. Ellos se sentían que ya estaban en ese proceso, mas sin embargo dice que Jesús en su momento, Él siempre les decía que era necesario que la palabra se cumpliese, y yo a veces, a lo mejor ellos no comprendían
que era necesario, o sí lo dimensionaban, pero no lo veían de esa manera. Vino a ellos ese temor de imaginar o creer que Jesús los salvaría, pero yo creo que cuando pasa el proceso de la muerte del Señor Jesús, en el mismo libro dice que ellos tuvieron temor a lo que pudiera suceder, porque yo quiero imaginar como cuando ellos todos lo reconocieron, vieron al Señor Jesús en su proceso con Dios, cómo ellos vieron a Jesucristo vivir el proceso de su muerte, vivir cada parte de las cosas que Dios hacía. Entonces, en ese momento quizás ellos dijeron, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros, sus hijos? Nos ha dejado, nos ha abandonado, pero no recordaban, porque decía que en ese momento Dios, Jesús, ya les había hablado, ya les había dicho, como lo dice en el capítulo 9 del versículo 22 del libro de Lucas, en el que dice que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas y que sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y que resucitase al tercer día. Estas palabras en el libro de Lucas hay un momento en que dice que los apóstoles lo podían entender cuando les decía, pero no lo podían discernir. Era muy diferente escuchar a discernir el propósito de lo que Jesús les hablaba en ese momento. Decía que ellos comprendían, pero quizás era demasiado difícil imaginarse que en algún momento el Padre, la promesa tenía que irse para cumplir su propósito. Entonces, un ejemplo en lo que Dios me llevaba en mi vida personal, porque yo una vez dijo que era necesario que cuando tú vas a llevar un mensaje que es de Dios, Dios primero va a llevar a tu vida, va a llamar a tu corazón, Él va a llevarte a esa necesidad de Él te va a llevar a esa intimidad, a ese propósito, para que tú después lleves ese mensaje que tú ya lo viviste como propiamente en tu vida a otras personas que quizás lo necesiten. Yo como ejemplo, cuando Dios ministraba a mi vida, yo ponía el ejemplo de un padre, que cuando nacemos el padre se convierte, sea referente si tienes papá o tienes mamá o tienes a ambos. Decía que ellos se convierten en tus instructores de vida, ellos son los que te forman las bases de cómo llevar una vida conforme si eres cristiano o no lo eres, pero siempre te llevan a un enfoque, a ponerte sus cimientos para tu futuro, te hacen, naces, te hacen que crezcas, que llegues a tu juventud, a tu adolescencia, todos los procesos de tu vida, si es que tienes la bendición de que lo hayan hecho. Así lo hacía sentir a mi vida, que ellos son los que te llevan, así Jesús lo hizo con los apóstoles. Él les enseñó, los instruyó, les dio las bases, pero en su momento ellos no comprendían esas bases, ellos quizás no imaginaban. Es como nosotros como personas, como humanidad, quiero creerlo, como personas normales, también en algún momento de nuestra vida sabemos que las personas, nuestros seres queridos, en este ejemplo nuestros padres, algún día quizás nos vayamos nosotros antes que ellos o ellos antes que nosotros, pero no estamos preparados, lo sabemos que va a llegar ese momento y que quizás va a ser muy doloroso, sí lo va a ser, porque es parte de tu naturaleza, es parte del amor que se siembra dentro de tu corazón, aquel respaldo que Dios puso en tu vida para que tú estuvieras ahí. Pero quizás decía que así como los apóstoles, yo imagino, porque en mi vida personal así lo viví, quizás ellos se sintieron sin dirección, creyendo que su vida se había terminado, no sabiendo ellos que quizás
Es ahí donde empezarían a vivir esas promesas de las que el Señor prometió a ellos y a sus padres. Y es ahí donde donde comprendemos que es necesario que las cosas sucedan, como cuando Jesús le decía a los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 5, decía, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Así Dios, cuando vivimos un proceso, Él siempre nos envía una promesa en la que siempre nos motiva a continuar, a aferrarnos a que Él es el único quien tiene respuestas y soluciones, y que así como lo cumple en Hechos capítulo 2 del versículo 1, 2 y 4, donde dice que cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así como Dios cumplió su propósito, su promesa en esos momentos con los apóstoles, asimismo Dios lo hace conmigo y contigo. Si algún momento de tu vida te has sentido que todo se acaba, que ya no hay salida, recuerda quién te ha llamado. Esta palabra que Él da en su momento, Él se cumplirá. ¿Por qué? Porque Él no es hombre que miente. Y así como los apóstoles, Él vendrá y te investirá con su Espíritu Santo, así como los demás se dieron cuenta que desde ese momento los apóstoles jamás caminaron igual, jamás volvieron a ser esos mismos hombres a los cuales Dios empezó a llevar a un ministerio, los empezó a preparar. Ya no eran esos mismos hombres y mujeres, sino que eran mujeres y hombres, en este caso hombres, los apóstoles, llenos de la unción del Espíritu Santo. Es por eso que dice que ellos jamás volvieron a ser iguales. Así que lo mismo va a pasar contigo y conmigo, como conmigo lo pasó. Yo sé que contigo también lo va a ser. Sé que jamás vas a volver a ser la misma persona, jamás vas a volver a sentir quizás tu vida igual, no va a ser la misma. Quizás tendrán en este caso, como en el caso de los apóstoles, era necesario que el Señor Jesucristo se fuera para que la promesa del Padre descendiera, para que la promesa del Padre llegara a mí y a ti, para que pudiéramos ser libres, para que pudiéramos ser llenos de su presencia, de su amor, de su fidelidad. Así es necesario que pasen los procesos en tu vida y en mi vida para que el Señor haga el propósito por el cual estamos hoy tú y yo disfrutando o viviendo esta vida. Porque dice que jamás vas a volver a ser el mismo, pero que siempre, siempre te mantengas en victoria. Porque cuando tú estás en sus caminos y vives en temor a Él, jamás puede llegar a ti ni el desánimo, porque como lo quieras llamar, porque no es porque has fallado. No siempre tus procesos son porque tú fallas o porque has hecho algo malo en contra de Dios y Dios quiera a lo mejor restaurarte o quiera cambiarte o moldearte. No siempre tu proceso va a ser porque Dios quiera hacer o porque hayas hecho algo malo, sino porque es necesario que tú vayas subiendo de nivel en nivel con Dios. Él no te va a dar algo que tú quizás todavía ni estés preparado para vivirlo. Es por eso que Él te lo va a dar conforme a su voluntad, conforme a su Espíritu, porque dice que el Espíritu Santo te da conforme a las misericordias. Él lo da conforme Él lo vaya viendo, conforme Él vaya viendo esa pulición en ti, en mí. Porque dice que quizás
el desánimo llegue a tu vida, porque pues yo creo que es normal, ya lo viví, yo sé que es normal que en un momento sientas que el mundo se te acaba, que sientas que ya no puedes más, que quizás a lo que tú creías que era perfecto en tu vida dejó de serlo, pero era necesario que lo vivas, porque es cuando Dios viene y te transforma y te llena de la unción de su presencia. Es necesario que todo lo que tú algún día quizás, si eres creyente de la palabra, si eres cristiano, podrás comprender un poco más este mensaje, podrás comprender que hay veces que sientes que estás dando todo, pero que no sientes nada. Hay veces que sientes que estás cumpliendo con lo que Dios te ha mandado y sientes que no pasa nada, pero hay un momento en que Dios escucha y Él cumple su propósito, pero en ese momento tú no estás preparado, y cuando llega el momento, hay veces que tú dices: Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Pero Dios sí lo sabe, Dios sabe cómo lo va a hacer y en el tiempo que lo va a hacer, pero a veces que nosotros dice que creemos que en vez de pensar que es por una bendición, es por lo que te sucede, crees que es por una maldición o porque has hecho algo malo delante de Dios, pero no todo siempre es así. No siempre las cosas malas que te ocurran es porque tú le has fallado a Dios, sino porque Dios te va a llevar a un nivel mayor de su presencia, pero es necesario que Él vea que estás preparado para recibirlo, porque yo imagino que Él no te va a dar algo de lo cual tú no puedas ministrarlo, de lo cual tú no puedas, ni tan siquiera tengas conocimiento base de lo que vas a hablar. Cuando tú vives en obediencia, Él solo dará conforme a la voluntad de su Espíritu sus misericordias, porque como lo dice su palabra en Gálatas 3, del 14, 22, 28 y 29 en sus versículos, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quiero decirte que tú tienes una gran promesa por la cual tuviste vida. Quisiera que la tomaras y te aferraras a ella, porque es el mayor regalo que alguien pudiera regalarte. Jamás volverás a sentir un vacío, pues hay alguien que mora dentro de ti. Es un regalo que tú nunca pediste, pero que por gracia te fue entregado. Tú nunca pediste que Jesucristo muriera por ti, pero por amor Él lo hizo, y por medio de ello es que el Padre está dentro de ti. Si no lo has aceptado, es el tiempo que lo hagas, pero si ya lo has hecho, es el momento que avives ese fuego que está dentro de ti.